Para respondernos a esta pregunta, ¿qué tenemos para decir? ¿Dejó bienes, dejó dinero, perdió todo en vida? ¿Qué pasó con Gasalla? Mire, la situación de Gasalla fue muy compleja hacia los últimos años de su vida, sobre todo los últimos 2 años, diría incluso los últimos 5 años, a partir de que él empieza a manifestarse de una forma mucho más notoria una enfermedad mental que padecía incluso con diagnósticos previos y que se intensificaron después de la pandemia, como se intensificaron en muchas situaciones similares los cuadros de salud mental. Claro. Durante todo ese lapso, sobre todo a partir de la pandemia, estuvo acompañado por su familia. Gasalla tenía una familia muy reducida. Era su hermano, su único hermano, Carlos, que ustedes lo conocen y que ha hablado varias veces con ustedes. Sobrino. Sus sobrinos, de los cuales 2 viven en la ciudad y otros 2 viven en el interior. Y la pareja de su hermano que dice que Gasalla estaba solo, que nunca vio a ningún familiar. No, bueno, eso corre por cuenta del doctor Pierri, que él incluso conoce a la familia y la familia era una familia, si bien era muy estrecha en cuanto a su círculo, era muy unida. Y eso lo puede decir cualquier persona que lo haya conocido a Antonio. Claro, teniendo en cuenta que Carlos, el hermano, trabajaba con él. Claro, productor. Mire, cualquier persona que haya conocido a Antonio en los últimos 50 años sabe que al lado de Antonio estaba Carlos. Claro, exactamente. Concretamente, ¿para qué lo instruye la familia? ¿Qué le pide que haga usted? A nosotros la familia nos contacta a raíz de justamente esta situación de salud de Antonio, cuando empiezan a advertir que esta enfermedad que él padecía podría tornarse peligrosa para sí mismo. Empezaron a notar que había movimientos de gente alrededor de Antonio, gente que no era habitual en el círculo íntimo de él, que empezaban a rodearlo. Esta mujer, por ejemplo, que era una especie de fanática. Esta señora Díaz, con la cual terminó con una orden de restricción de acercamiento dictada por la justicia. ¿Se supo cuánto le sacó a Gasalla? ¿Cómo? ¿Se supo cuánto le sacó a Gasalla a esta mujer? No hay constancia de que hubiera sido esa mujer quien le hubiera sacado las cosas. Según lo que cree la familia, sería una importante suma de dinero, pero no la pudieron determinar. Claro, no se pudo comprobar, lo que sí le puedo decir es que el momento que se recuperó el ingreso a la vivienda de Antonio, porque esta mujer había despojado a la familia de su posibilidad de contacto con él. ¿No lo dejaba entrar? ¿No lo dejaba llegar? No dejaba ingresar a los familiares a la casa. Se había instalado en el domicilio y... ¿Vivía con él? No llegó a vivir, se instaló en el domicilio. Antonio estaba absolutamente en un cuadro de vulnerabilidad. Estaba perdido, no sabía quién era. No tenía posibilidad de defenderse y la familia lo que atinó a hacer correctamente fue dar intervención a la justicia. Claro. ¿Y cuánto tiempo esta mujer le franqueó el paso a la familia? Fueron pocos meses, pero muy intensos. Meses. Hablamos de meses. Claro, tengo tiempo. Entre el 10 de marzo, mire, hay un momento que Zurito, que es una nota que creo que hacen ustedes, que lo abordan en la calle Antonio. Está acompañado de la señora. No estaba acompañado por la señora. Fue el día siguiente al cumpleaños el famoso Antonio, feliz cumpleaños hermoso. que aparece un muchacho que lo aborda, él le contesta con improperios, salió en todos lados. Bueno, ahí ya se dan cuenta de cuál era el estado de salud de él, ¿no? Al día siguiente de eso aparece esta señora. Esta mujer. Cuando lo ve en televisión, la mujer aparece. Digamos, que es, lo que ustedes piensan es que se abusó de la confianza de Antonio al verlo, que Antonio no estaba... Hay algún video que creo que alguna vez se pasó acá, en lo cual él recorre la casa y le va contando a la señora, lo sube esto es esto, claro, lo sube ella, esto es esto, mirá qué lindo y todo. Y ahí dice que no se puede estimar cuánta plata le sacaron, pero ¿qué hablan? ¿De 1000? ¿De 10? No se lo podría decir. millones. Lo que sí le puedo decir es que cuando se hace una constatación judicial a través del juzgado que intervino en toda esta situación, el único patrimonio en dinero de Antonio eran 500.000 pesos. Pesos. Qué raro. Y no están. Esos 500.000 pesos se cautelaron en la causa quedó. Claro, Es lo único que había. Y después cuadros, digamos, esas cosas, ¿sabes si faltaban? A ver, sí había faltantes, la familia identificó faltantes, relojes importantes, ¿No mujer, no encontraron lapicera. Claro, pero lo que dice el doctor es que ellos no dicen que es la señora solamente. No, eso le iba a preguntar. ¿Usted piensa, a ver, qué piensan? ¿Que esta señora aparece de la nada o alguien la manda? Mire, no tengo certeza como para saberlo. No podría decirle que fue... Podría haber sido así tranquilamente. Son casos donde es muy común que haya varias personas vinculadas. Esta señora
siempre hablaba de de tener gente conocida en el ámbito de la justicia, con abogados, con personas de la justicia, Claro. Siempre dio referencia de eso. Ahora, si realmente tenía ese contacto, ese conocimiento... Pero si cuando estas ella personas- declaró no dijo nada, doctor, porque ella declaró o no. No declaró. No, le No, ponen pero- una restricción y no se puede, Claro. no está acusada de nada. Ahora, doctor, también Pusieron una creo que- No, restricción. perdóneme, la señora violó la restricción y fue condenada por, Claro. por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por violar esa restricción. Pero nada doctor, más. Es una pena de cumplimiento efectivo que ya está cumplida. Doctor, convengamos Es también una pena que, muy chiquita. Claro. que también, digamos, ¿no? Porque acá el propio Polino contó que en un momento Antonio le quiso regalar el departamento. Sí. ¿No? Que también Antonio tenía, a raíz de su enfermedad, esa cuestión de regalar o de entregar sus cosas, obviamente sin saber lo que estaba Mire, haciendo. todas las personas que estuvieron cerca de Antonio en los últimos 5 años, sobre todo en esa época de la cancelación de la última obra de él en Mar del Plata, Sí. sabían y se daban cuenta de cuál era el estado de salud de Antonio. Exacto. Actos como ese que le llamó la atención a Polino los tuvo con otras personas y fue por ese motivo Claro. que la familia decidió que no estaba en condiciones de vivir solo. A partir de ese momento su hermano Carlos se muda con él. Ellos siempre vivieron muy cerca. Carlos vive incluso actualmente a 2 cuadras del domicilio de Antonio. A partir de ese momento él se muda con él, transitan conviviendo junto con Carlos toda la pandemia. Exacto. Lo complicado fue cuando Carlos sufrió una afección coronaria, lo tienen que internar, y en ese interín, Pasa estamos hablando de entre mediados y principios del 2021, empiezan a pasar determinadas cosas. Estas cosas. ¿Y cuándo ¿Cuentas empieza el choque? bancarias, esas cosas, se sabe? ¿Alguien metió mano en eso? Porque digo, la señora que entró ahí, Lo aparentemente... que podemos determinar es que la señora lo acompañó al banco con intención de tener alguna extensión de su tarjeta de débito o de crédito, pero no lo llegó a Pero no concretar. lo logró. No lo llegó a concretar. Claro. ¿Y cómo Ahora, es la doctor, relación, perdón, Andrés, Sí, sí, cómo sí. es la relación del doctor Pierri con Carlos, con la familia? El doctor Pierri era abogado de Antonio durante varios años. ¿Por qué dejó de serlo? El Carlos Gasalla le revocó el poder que Pierri tenía de Antonio cuando advirtió toda esta situación. Ya antes de eso se había encomendado al doctor Pierri atender algunas cuestiones vinculadas a la administración de cosas Con el cotidianas, poder, de ¿qué podía Gasalla. hacer él? ¿A qué accedía? Todo, ¿no? Muchas cosas. Él tenía en principio un poder judicial, administrativo, y le encomendaron a ayudar o asistir con algunos pagos de aportes de previsionales de la empleada doméstica, colaborar con la contadora ¿Lo en hizo? relación a las declaraciones. ¿Lo No. hizo? No lo hizo. Por lo menos en el último tiempo, no, y se lo puedo asegurar porque son obligaciones que terminó atendiendo Carlos Gasalla. Incluso Antonio ya durante lo que fue su interdicción afrontó un juicio laboral Claro. con su ex empleada doméstica, la señora Sandra, la verdad que una persona de bien, porque se Porque vio no había en la pagado. circunstancia de hacer ese juicio porque objetivamente se le adeudaba, y es un juicio que terminó pagando su hermano. ¿Pero ese dinero se le había dado a Pierri para que pague esos aportes? Lo reconoció el propio doctor Pierri ayer cuando habló por televisión. Ahora que era tenemos el una nota encargado- recién hecha, ¿eh? que era el Recién encargado. hecha, recién hecha con Pierri, a ver qué nos dice. Doctor Pierri, ¿cómo tomó la noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla? Como la partida de un amigo, 25 años al lado de él, 25 años de viajes, 25 años de teatro, de contratos, de abrazos, de risas, de peleas. La relación terminó de una forma abrupta, sobre todo con la familia. Aquel año del 23 creo que era, ¿no? El 24, Antonio no estaba mejorando. De hecho, habíamos tenido una temporada con Guillermo Marín, una temporada que hubo que levantar porque Antonio ya no se encontraba bien. Ahí comenzó el final. Se vio incrementado porque, bueno, partió su asistente personal, que era Ricardo Tulac, se va su ama de llaves, su mucama de toda la vida, y Antonio queda literalmente solo. Por eso estos días dije, Antonio comenzó a morir el mismo día que dejó su casa. ¿Cómo terminó mi relación? Antonio supuestamente viaja a Córdoba con el hermano, y a partir de allí cuando volvimos nos encontramos con que la salud de Antonio decae, yo no la veo nunca más, y ahí comienza todo el tema de la internación. ¿Quién fue la decisión de que no se vean más, de que usted no tenga más acercamiento? Entonces yo creo que tenemos que esperar 10 días, como dice la ley que nos impone luto y duelo, y vamos a empezar a hablar
sobre, bueno, cuál fue la voluntad de Antonio. ¿Quién le comunicó a usted que ya no lo podía ver más? Yo me entero que Antonio va a ser internado. Se comunica conmigo muy respetuosamente el doctor Caballero, hermano de Héctor Caballero, un gran colega. Y me dice, la familia me ha puesto a mí para esta etapa, con razón, a partir de ahí me abro. Lo que sí me molesta es que en alguna oportunidad yo le escribí a Carlos Gasalla para saber cómo estaba internado Antonio y no me respondió. Se habla de una herencia muy abultada de varios bienes, sobre todo de una colección de artes. Antonio en el 2000 quedó en cero. Un contador que tuvo le hizo perder todo. Yo me incorporo a la vida de Antonio allá por el 2001, 2002, después de este episodio. Me vine a ver, un día entró por la puerta y me dijo, yo quiero que usted sea mi abogado. El patrimonio de Antonio, bueno, sus casas, yo evité que un vivo le hiciera firmar un boleto de compraventa por $150.000 en un departamento que vos conocés bien, Guati, de la calle Liburu, que vale $750.000. Todos estos problemas patrimoniales de Antonio suceden en el verano del 2023 o 2022, cuando Antonio está en Mar del Plata con la compañía de Guillermo Marín. Ahí se le acercan un par de sujetos que ya vamos a empezar a nombrar con nombre y apellido. Patrimonio de Antonio, una pinacoteca millonaria, cuadros importantísimos, seguramente rondarán los 800, el millón de dólares. Sus propiedades, 700.000 cada una, por lo menos conocemos 3. Hay artesanías selladas, egipcias, históricas, que valen fortunas. Más allá de los detalles que da Pierri, ¿usted da fe, consta esto que está mencionando, de propiedades, de obras de arte, de artesanías egipcias? Mire, en la casa de Antonio, lo que era su departamento, había obras de arte, artesanías egipcias jamás vi, pero había artesanía, había piezas valiosas, claro. Era un coleccionista, muchas de esas piezas están en su domicilio, la familia mantuvo su domicilio intacto a como lo dejó él el día que fue internado. Siempre con la esperanza de que en algún momento pudiera regresar. Lamentablemente no fue así, y todo lo que quedó en su domicilio sigue estando en su domicilio. Doctor, ¿qué pasó con él? Perdón. Que hay una interna que ahora pelean por la herencia. No, mire, eso realmente un poco el motivo de que nosotros hayamos decidido dar esta entrevista es justamente dejar aclarado que no hay ninguna interna. La familia de Antonio es una familia muy chiquita, muy unida, muy amorosa. No hay ningún entorno, el entorno de Gasalla es su familia, claro, y sus amigos, su hermano es su heredero directo, así que no y hay, sus amigos y sus amigos más cercanos, ustedes saben quiénes son, estuvieron en el día del velorio del Teatro Maipo, los que nos acercamos vimos cuál es el entorno de Gasalla, claro. Y después habrá figuras que quizás por el ánimo de salir un poco en la televisión, se les ocurre decir alguna macana, pero objetivamente no hay ninguna disputa, no hay ninguna interna, ni tampoco hay una gran fortuna que repartir. No. Doctor, recién Pierri decía y hablaba de personas que se le habían acercado en los últimos tiempos. Que va a nombrar, dijo. ¿Conocen, usted conoce? ¿Y qué pasó con el reclamo de Pierri, el reclamo laboral que le hizo a la familia? El doctor Pierri, que desde mi óptica ha sido desafortunado a pocas horas del fallecimiento de Gasalla en salir a vertir toda esta serie de consideraciones, incluso en cuanto a las cuestiones que divulga que podrían llegar a estar amparadas en el secreto profesional, considero que son poco felices en este momento. No obstante, durante el tiempo que él dice conocer o haber conocido circunstancias de estas, tendría que haberlas denunciado en la justicia. Él dice que va a dejar pasar los días de luto y no, mire, pero ¿sabe qué pasa? El doctor Pierri no es más abogado de Gasalla desde hace por lo menos 2 años. Bueno, entonces, iba a preguntar, doctor. Si él hubiera tenido conocimiento en el ejercicio de su actividad como profesional de una persona que quiso cometer un delito o de alguna manera perjudicar a Antonio Gasalla, su función y su obligación como profesional era denunciarlo, y la realidad es que en la justicia no hay ninguna denuncia de esas características. La última, Andrés. Sí, por eso justamente le decía, si él no trabaja más para la familia, ni tampoco trabaja más para Antonio Gasalla, lo que no se entiende es por qué en esta nota que concedió a Intrusos hay como una amenaza velada. Mire, yo no lo tomo como una amenaza. Bueno, el doctor Pierri entre comillas. Tendrá que dar explicaciones de sus dichos eventualmente. Ya le digo, si el doctor Pierri conoció en ejercicio de su profesión y de su función como abogado del señor Gasalla alguna circunstancia por la cual, como decía en el video, algún vivo quiso aprovecharse de él,
tendría que haberlo denunciado en la justicia. ¿La familia va a accionar contra Pierri? La familia va a hacer todas las denuncias que corresponda hacer en medida de que se vulnere algún derecho, ya sea patrimonial, ya sea moral, respecto tanto de la memoria de Gasalla como de la propia familia, porque hay expresiones que atañen o que son dirigidas directamente a la familia, al honor de la familia. Claro, no Por eso, tanto para mí con sí guita, es importante, lo que está diciendo. Para mí sí es importante dejar aclarado, a ver, en los últimos 2 años, se hablaba de grandes fortunas, a ver, en los últimos 2 años, quienes han asistido en todos sus gastos a Antonio durante toda su internación, que por supuesto fue cubierta por la medicina prepaga, que se comportó muy bien, que le dieron asistencia, la realidad es que todo el resto de las necesidades de Antonio, no solo las personales, sino incluso las que van dirigidas a mantener su patrimonio, fueron solventadas por su familia. No, igual, Antonio Antonio Gasalla protagonizó a partir del año 2009 uno de los éxitos más grandes, de los cuales no solo cobraba como director, como protagonista, sino cobraba un 3% como adaptador de esa obra, y eso es una fortuna. Es una fortuna, así que ganó entre el 2008 y el 2015, ganó una fortuna tremenda. Los ingresos de Estamos Antonio, hablando de mucho dinero. Los ingresos de Antonio Gasalla en los últimos 2 años provenían de una jubilación mínima, los últimos 2 años, y de los derechos una de autor... pensión que le concedió la Asociación Argentina de Actores que tampoco alcanzaba ni siquiera para pagar, sumando las dos cosas, lo robó, el canon de la medicina prepaga. Entonces alguien lo robó. Sí, habla de 500.000 pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero, que deja el teatro, sobre todo que no paga, el teatro no paga impuestos, él era protagonista, más allá de los años que trabajó. Pero dice que la cuenta encontraron 500.000 pesos. ¿En la cuenta o en la caja? ¿O en la plata que tenía en la casa? En la cuenta bancaria prácticamente no había fondos, los fondos eran muy escasos, y en dinero en efectivo había 500.000 pesos. Bueno, doctor. Pero todo esto está circunstanciado en la causa judicial, si bien no es pública porque es una causa reservada, está circunstanciado todo lo que había, incluso lo que hemos hecho nosotros de hacer una constatación en el departamento de Antonio para que se determine cuáles eran los bienes que había dentro del departamento. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias y por a ustedes. aclarar todo esto, porque seguramente se va a seguir hablando, pero la postura de la familia, primero que nada la dio aquí el abogado de la familia. Sí. Bueno, muy bien. Hay que ver porque, bueno, como decía recién el doctor, no solamente es el dinero, sino que Pierri hable y diga algunas cosas. Claro, que se ensucie. Que duelan en este momento. Porque el doctor Pierri dijo 10 días de luto y duelo. Y después empieza. Según dice la ley, pero él... Sí, pero se adelantó. Ya habló. Sí, pero dijo que no, que por ahora va a esperar. Él ya se adelantó. Lo cierto que de verdad, chicos, que Gasalla ganó muchísimo dinero. Sí, pero ¿dónde está esa plata? En esos años. Obvio que en el 2000 perdió, porque como contaba Pero después vinieron 20 años de ganar mucha plata. Muchísima plata, en los cuales Más respeto que soy tu madre es un éxito impresionante. Las giras. Y la guita del teatro, chicos, guita constante y sonante, ¿no? Es como la televisión que cobramos cada 90 días. La guita del teatro es el sábado. Me llama la atención lo que dijo Pierri sobre esas supuestas obras que tendría él y que el doctor acaba de decir que no vio. Él no lo vio. No lo vio. Bueno. Pero bueno, vamos a ir